Hola a todos, ¿podemos comenzar? Sí, adelante, no. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre los síndromes mielodisplásicos. Los síndromes mielodisplásicos o sea que es un diagnóstico un tanto difícil, no solamente porque no hay un dato patognomónico que nos diga esto es un síndrome mielodisplásico, por lo que es muy complejo llegar al diagnóstico, como les decía, y el tratamiento también es bastante complejo. Bueno. Los síndromes mielodisplásicos, por naturaleza, son muy heterogéneos, muy diversos. Eh, Todo esto resulta de una fisiopatología bastante compleja, desde fenómenos de disregulación epigenética hasta profundas alteraciones mutacionales. Debido a esto, bueno, existe alteración a nivel de las células progenitoras hematopoyéticas y se caracterizan por la presencia de una hematopoiesis ineficaz, que comparten como características comunes una médula ósea normocelular o hipercelular. Anteriormente también se mencionaba la médula ósea hipocelular en algunos casos. La OMS ya no la incluyó dentro de su clasificación en el 2017. Hay alteraciones morfológicas celulares, que es lo que conocemos como mielodisplasia, la presencia de citopenias y una tendencia variable de evolución a leucemia aguda. Es una neoplasia bastante frecuente en personas de edad avanzada, tiene una mediana de presentación de 70 años. Bueno, etiología de los síndromes mielodisplásicos. Menos de un 5% puede tener origen familiar o congénito. Y acá levantamos un poquito las antenitas, pero bueno, dentro de este grupo están las neoplasias mieloides con predisposición en la línea germinal, que es un término un tanto nuevo para nosotros, pero bastante complejos y que no vamos a ahondar en el día de hoy. Pero sí, importante recalcar que puede existir un porcentaje mínimo de síndromes mielodisplásicos que pueden ser de origen familiar o congénito. Generalmente son aquellos que se presentan en edades, o sea que en personas mucho más jóvenes y en muchos casos llegan a formar parte de otros síndromes. El otro porcentaje, un tanto menor también, un 10 al 15% aproximadamente, se debe a causas secundarias, generalmente exposiciones a radiaciones, a quimioterapia, agentes alquilantes, etcétera. Tienen un pico de aparición generalmente de 1 a 3 años o de 5 a 7 años posterior a la exposición. Y el 85%, que es un porcentaje bastante amplio, es de causa idiopática o primaria, es decir, nunca llegamos a saber realmente la causa. Como les decía, el diagnóstico es muy difícil, ya que no existe un dato patognomónico de síndrome mielodisplásico. Por lo tanto, hay que encajar varios procedimientos, descartar la existencia de otras enfermedades que presentan características comunes. Están las causas clonales, las no clonales. Veo que en esta diapositiva solamente compartí las clonales, como es el caso de la LMA, HPN, que muchas veces pueden concomitar a la vez con el síndrome mielodisplásico, la aplasia medular, sobre todo con el síndrome mielodisplásico hipoplásico, la leucemia linfoma de linfocitos grandes granulares, la leucemia mielomonocítica crónica, etcétera. Y las causas no neoplásicas, sobre todo las infecciones, enfermedades autoinmunes y otras. A ver, no me baja la siguiente presentación. Hola, ahí está. Seguimos. Bueno, hay que unir varios aspectos para poder llegar al diagnóstico más certero posible. Por supuesto, la madre de todas sería la historia clínica y la exploración física. Después están los estudios de sangre periférica, los estudios de médula ósea, los estudios citogenéticos, los estudios moleculares y la citometría de flujo. A partir de acá me guié bastante, o sea, tuve en cuenta
las guías de la Sociedad Española de Mielodisplasia, y ellos categorizan los estudios en imprescindibles y en recomendables, o sea, los que son recomendados. Dentro de los imprescindibles, los estudios de sangre periférica, tenemos el hemograma completo, por supuesto, no puede faltar, es necesario eh, un conteo absoluto de los leucocitos, plaquetas, el recuento relativo de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos, las cifras de hemoglobina, hematocrito, los parámetros de la serie eritroide, también es sumamente importante, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, los reticulocitos, etcétera. Otros de los estudios necesarios para el diagnóstico diferencial dentro de sangre periférica, para descartar otras causas de citopenia o displasia, tenemos el test de Coombs. El test de Coombs, importante, aunque dé positivo, no invalida el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, LDH, ácido fólico. En cuanto al ácido fólico, es importante la medición del ácido fólico eritrocitario siempre y cuando esté disponible, ya que la toma sérica de esta vitamina puede verse influenciado muchas veces por ingestas recientes y puede darnos un resultado no tan real de los depósitos de esta vitamina. El perfil de hierro, también lo más completo posible. Eh, Debemos solicitar sideremia, hierro sérico, ferritina, saturación de la transferrina, los receptores de la transferrina si estuvieran disponibles. El perfil de hierro es sumamente importante. Primero, descartar que sea una anemia de origen por ferropenia. Una ferropenia en sí no descarta el diagnóstico de un síndrome mielodisplásico, pero además los valores de la ferritina y los valores de la saturación de transferrina van a ser sumamente importantes para el seguimiento de los pacientes, sobre todo aquellos que van a tener o tienen requerimientos transfusionales elevados, para poder definir el momento en que el paciente debe recibir un tratamiento quelante. El dosaje de vitamina B12, el dosaje de eritropoyetina, también muy importante, sobre todo a la hora de definir si el paciente es candidato a recibir o no tratamiento con EPO. Veo que no incluía acá, importante tener un perfil renal, un perfil hepático, un perfil tiroideo. También mencionamos acá un screening para enfermedades virales, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, VIH, muy importante ya que son bien conocidas las alteraciones que producen a nivel de la médula ósea, tanto cuando hablamos de citopenias como cuando hablamos de displasias a nivel de la médula, que es bastante característico, por ejemplo, en los pacientes con VIH, y que puede muchas veces ser secundario tanto a la infección por el virus como al tratamiento que recibe el paciente. Y otro dato importante, los estudios de autoinmunidad, hay que hacer a un panel mínimo por lo menos, solicitar factor reumatoideo, anticuerpos antinucleares. La parte de autoinmunidad realmente es un tema bastante complejo porque muchas veces puede superponerse con el síndrome mielodisplásico o confundirse en muchos casos, porque las enfermedades autoinmunes pueden cursar con citopenias y con displasias celulares, y muchas veces pueden concomitar eso con el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. Hoy en día hay muchos estudios que tratan de discernir si la relación que existe entre estas enfermedades y el síndrome mielodisplásico. Bueno, a ver. Bueno, pasamos a la parte de los estudios recomendables. Vamos todavía por la parte de sangre periférica. Hablamos de los imprescindibles en sangre periférica y ahora otros estudios que son recomendables, como es el estudio del clon HPN, especialmente en los pacientes con un síndrome mielodisplásico hipoplásico y que tengan un cariotipo normal. Hay que recalcar que alrededor del 10% de los pacientes con síndrome mielodisplásico tienen un clon HPN. Es importante el estudio de la población linfocitaria T para descartar el leucemia y linfoma de células grandes granulares, perdón.
Es importante los niveles séricos de cobre, ceruloplasmina, sobre todo en pacientes con antecedentes de déficit de vitamina B12 o en aquellos que hayan tenido alguna cirugía de tipo gastrointestinal. Muy característico en el déficit de cobre, por ejemplo, la morfología que se puede observar en la médula ósea, que es la presencia de vacuolización de los precursores eritroides y los granulocíticos que pueden orientarnos un poco hacia ahí. Otro, la serología y o PCR para parvovirus B19 en caso de que exista eritroblastopenia y de citomegalovirus si hay pancitopenia. Nivel de testosterona si se sospecha hipogonadismo y HLA en los pacientes candidatos a trasplante y HLA de R15 para tratamiento inmunosupresor. Estudios de médula ósea. Terminamos con la parte de estudios en sangre periférica. Vamos a pasar ahora en los estudios de médula ósea. Estudio morfológico. Es importante hacer un conteo de 500 células mínimamente para poder valorar la proporción de blastos y el porcentaje de displasia. Actualmente, la OMS recomienda evaluar las dismorfias en al menos 200 eritroblastos, 200 elementos maduros de la serie granulocítica neutrófila y 30 megacariocitos. En cuanto a los cambios característicos de las células, no voy a adentrarme mucho, ya que hace poco la doctora Silvia había dado una clase en relación a los cambios morfológicos que se pueden observar en los pacientes con síndrome mielodisplásico. Bueno, acá la tabla, como le dije, no voy a ahondar mucho en esto. La diseritropoiesis, que se caracteriza por la presencia de aportes internucleares, cambios megaloblásticos, cuerpos de Howell-Holly, la disgranulopoiesis, el gigantismo nuclear, la hiposegmentación es bastante característico, los núcleos en anillo, la o sea que la hipo o agranularidad, los bastones de Auer, y la dismegacariopoiesis, núcleos dispersos, bilobulados, monolobulados de diversos tamaños. Bueno, una de las cosas más importantes acá a tener en cuenta es que la displasia no es sinónimo de síndrome mielodisplásicos. O sea que hay muchas causas que pueden provocar alteraciones displásicas en la médula ósea. Y bueno, acá traje un poquito como para poder comentar con ustedes. En el caso de la diseritropoiesis, podemos ver cambios displásicos cuando hay hemólisis, cuando hay regeneración medular, fármacos, efectos antimetabolitos, talasemias. En la disgranulopoiesis, importante a la hora de los antecedentes, preguntarle al paciente si en algún momento usó factores estimuladores de la granulopoiesis, sobre todo en corto plazo, el uso de antibiótico, trimetoprim, sulfametoxazol, valproato, micofenolato, tacrolimus. Otras causas que pueden provocar dismegacariopoiesis, una médula en recuperación, infección por VIH, perdón, está con B larga acá, análogos de la trombopoyetina, valproato, y acá vamos a observar causas de sideroblastos en anillo no secundarias a síndrome mielodisplásico, donde podemos observar en pacientes con ingestas crónicas de alcohol, en la intoxicación por arsénico, en la deficiencia de piridoxina, en la deficiencia de cobre, en el tratamiento de la tuberculosis. Muy importante la tinción de PEARLS para poder evaluar los depósitos de hierro medular. Hay que realizar el recuento percentual de sideroblastos y bueno, se considera importante en el síndrome mielodisplásico cuando hay 5 gránulos o más, que serían las de tipo 3 en disposición perinuclear, ocupando por lo menos un tercio más del contorno nuclear. Se me trabó la pantalla de nuevo. ¿Qué tal? ¿Vamos hasta ahí? Bien, bien. Ok,
Voy a tratar de agrandar de nuevo la imagen. Súper bien. No sé por qué estoy teniendo problemas acá a la hora de pasar de una diapositiva a otra. Bueno, los otros estudios imprescindibles en médula ósea sería ya la citogenética. En cuanto al estudio citogenético, se deben realizar al menos 20 en 20 metafases. Actualmente el estudio citogenético es el único estudio genético que tiene un rol indiscutible y está ampliamente validado en el establecimiento tanto de la patogénesis como el diagnóstico, la clasificación, el pronóstico y la selección y respuesta al tratamiento. Muchas veces cuando tenemos una cifra inferior a 20 metafases, podemos considerar informativo si se detecta una anomalía de carácter clonal. En otros casos se debe considerar repetir el estudio citogenético con una nueva muestra ante la ausencia de metafases o deficiente calidad de los cromosomas. Cuando hay, por ejemplo, o sea que menciona, ¿verdad? Que cuando hay una citopenia explicable y hay un hallazgo de una alteración citogenética recurrente de síndrome mielodisplásicos, a excepción de la trisomía del 8, de la deleción del 20, de la deleción del I, se considera como una evidencia suficiente para el diagnóstico de síndrome mielodisplásico. O sea, es bastante importante, es imprescindible la realización del estudio citogenético para el diagnóstico de la mielodisplasia. Bueno, acá en este recuadro podemos ver las alteraciones citogenéticas recurrentes. Es una fotografía tomada de las guías de síndrome mielodisplásico, leucemia mielomonocítica crónica del año 2020 del grupo español de síndromes mielodisplasicos. Podemos ver o sea, que las no balanceadas y balanceadas, la más frecuente, alteraciones a nivel de los cromosomas 8, 7, 5, 20 y el 17, 13, el 11, el 12, el 9, y las balanceadas, la translocación 11-16, 3-21, 1-3, 2-11, etc. Y acá, en este gráfico, les presento las más frecuentes en porcentaje. Por cariotipo convencional, es importante que alrededor de un 55% de los pacientes pueden tener un cariotipo normal, y acá podemos observar las alteraciones cromosómicas en porcentaje, las, las alteraciones complejas con más de 30 más de 3 anormalidades en alrededor del 2,1%, la deleción de la monosomía del 7, deleción del 7, 1,2%, la inversión del 3, 0,4 y así sucesivamente. Bueno, hasta ahí imprescindible. Ahora, estudios recomendados en situaciones especiales. El FISH, sobre todo cuando existe una alta sospecha de un síndrome del 5Q-, se debe solicitar sondas para 5Q, o sea, en el caso de que la citogenética dé normal, para hacer 8, 20Q y cromosoma Y. Estudios moleculares. En todos los pacientes con SMD, especialmente en aquellos pacientes con SMD sin exceso de blastos, y deberíamos solicitar mutaciones del JAK2 en pacientes con trombocitosis y o fibrosis, alteración del PDGFR o PDGFR-beta, FGFR1 y PCM1 JAK2 en los casos con eosinofilia, KIT en los SMDs asociados a mastocitosis sistémica y el TP53 en síndromes mielodisplásicos con deleción del 5Q. Importante solicitar estudios genéticos del gen que acá no mencioné, SF3B1, cuando se observa de un 5 a 14% de sideroblastos en anillo. Esto es importante porque actualmente hay un nuevo medicamento que fue aprobado para el uso en las anemias con sideroblastos anillados y esta alteración específica que vamos a comentar más adelante. Acá les presento las alteraciones moleculares más frecuentes, que si bien no son esenciales a la hora del diagnóstico de un síndrome mielodisplásico, se ha visto que muchos de ellos tienen un impacto pronóstico y de respuesta al tratamiento. Acá podemos ver la primera que acabo de mencionarles, ese F3B1, que se presenta entre un 25 y un 33%, tiene una asociación clínica con los sideroblastos anillados y un pronóstico favorable.
Después podemos ver los T2, ASXL1, DNMT3A, el SRSF2, RUNSX1, el TP53, sobre todo cuando está asociado al síndrome. De por sí, el TP53 es de mal pronóstico, pero cuando está asociado al 5Q-, o sea, que puede respondernos en este caso o darnos la respuesta del por qué el paciente teniendo esta alteración que aparentemente es de buen pronóstico no responde al tratamiento con lenalidomida. Mutaciones a nivel del NRAS, STH2, IDH1, 2, etc. Actualmente, más del 80-90% de los diagnósticos con síndrome mielodisplásicos tienen alteraciones moleculares. Otro de los estudios recomendados en situaciones especiales es la citometría de flujo. Actualmente, la mayoría de los centros que cuentan con citómetros de flujos envían muestras o sea, que envían muestras de los pacientes con sospecha de síndrome mielodisplásico, si bien no es estrictamente necesario a la hora de definir. Ahora, no existe ningún parámetro inmunofenotípico aislado que demostró ser diagnóstico de SMD. Entonces, ¿en qué nos ayuda la citometría de flujo en los síndromes mielodisplásicos? Primero, la cuantificación del número de blastos. Por supuesto, bajo ningún sentido esto se debe tener en cuenta por encima del conteo de los blastos en médula ósea, por morfología. ¿En qué más nos ayuda? En la identificación del fenotipo alterado aberrante de los blastos, en la detección de alteraciones inmunofenotípicas, bloqueos, en maduraciones de la serie granulocítica, monocítica, eritroide, para el seguimiento fundamentalmente. Otro de los estudios que podemos solicitar es la biopsia de médula ósea en casos de aspirado medular, sobre todo hipoplásico, cuando existe sospecha de mielofibrosis, con una punción seca. En las citopenias refractarias de significado incierto también es necesario. La mayoría de los centros hoy están de acuerdo en que todos los pacientes con sospecha deben enviar muestras de biopsia de médula ósea, pero no es estrictamente necesario. Vamos a hablar un poquito acá de los nuevos conceptos. No tan nuevos en realidad, ya están hace un tiempo, pero que bueno, cada vez vamos teniendo más conocimientos al respecto. Antes de poder entrar a los criterios diagnósticos del síndrome mielodisplásico. Vamos a hablar primero del ICUS. ¿Qué es el ICUS? Es una citopenia idiopática de significado incierto. Podemos observar cuando detectamos en el hemograma citopenias, ya sea de una línea o de más líneas periféricas, que persisten por lo menos durante 4 meses. En estos casos pueden o no tener una displasia leve y generalmente no hay evidencia de hallazgos genéticos, no hay evidencia de hallazgos genéticos adquiridos y una minoría evoluciona a síndromes mielodisplásicos. O sea, una citopenia periférica persistente sin otra causa aparente. El IDUS es la displasia idiopática de significado indeterminado. Hablamos de IDUS cuando existe ausencia de citopenias periféricas y presencia de displasia. Cuando por un motivo X, uno le realiza un fluotis de sangre periférica, valores hematimétricos dentro del rango normal, pero nos percatamos de la presencia de displasia sin una causa aparente. Actualmente no se desconoce, o sea que se desconoce la evolución a SMD o cuál es su etiología. Posteriormente tenemos el CQS, que es la citopenia clonal de significado incierto. Puede o no tener displasia leve. Los pacientes que presentan hallazgos clonales poseen un riesgo incrementado de evolucionar a SMD con un periodo de latencia menor que el IUS. Y el CHIP, que es la hematopoiesis clonal de potencial indeterminado. ¿Qué es el CHIP? Son aquellos que presentan mutaciones somáticas y tienen un riesgo incrementado de progresión a neoplasias hematológicas, alrededor de un 0,5 a 1% por año. Existe ausencia de citopenia y de displasia,
y estos individuos poseen un riesgo incrementado de padecer enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares y isquémicos y mortalidad por otras causas no hematológicas. Acá en este cuadro tenemos comparativamente la diferencia entre cada uno de ellos, IQ, IDUS, CHIP, CQs y CMD, con las diferentes características de cada uno. Es un poquito más sencillo a la hora de visualizar este cuadro. Bueno, ahora vamos a los criterios diagnósticos de la OMS 2017. Cuando hablamos de un diagnóstico de síndromes mielodisplásicos. Bueno, primeramente tenemos los prerequisitos. Se deben cumplir ambos, es decir, el 1 y el 2. ¿Cuáles son los prerequisitos? Una citopenia constante, 6 meses es lo definido actualmente, en una o más de las siguientes líneas: eritroides, neutrofílicas o plaquetar, a excepción de la presencia de un exceso de blastos y anomalías citogenéticas relacionadas con SMD, que por sí solas son diagnósticos de síndrome mielodisplásicos y no requieren de los 6 meses. Y la exclusión de enfermedades hematopoyéticas y no hematológicas como causa de citopenias. Después tenemos los criterios decisivos que están relacionados con SMD y se debe cumplir al menos uno de los 4 que nos mencionan acá. Bueno, como uno tenemos la displasia en al menos 10% de las células de uno o más de las líneas mieloides en médula ósea. La presencia de 5 al 19% de blastos en médula ósea o de un 2 a un 19% en sangre periférica. Mayor o igual a un 15% de sideroblastos en anillo por tinción de Pearce y mayor o igual a un 5% de sideroblastos en anillo en presencia de la mutación en SF3B1. Y las anomalías cromosómicas típicas por citogenética o FISH, trisomía del 8, monosomía del 7, de lesión del 5Q, 20Q y otras. Y los cocriterios, ¿cuándo utilizamos? Cuando no se cumplen los prerequisitos, cuando se cumplen los prerequisitos, 1 y el 2, pero no contamos con los criterios decisivos B, pero presenta una clínica, por ejemplo, anemia macrocítica o requerimiento transfusional. ¿Qué son los cocriterios? La alteración histológica en la biopsia de médula ósea, características de SMD, un fenotipo atípico en médula ósea por citometría de flujo, datos moleculares de clonalidad detectados por secuenciación y mutaciones relacionadas con SMD. Bueno, el diagnóstico de síndrome mielodisplásico, entonces vamos a definir cuando tenemos prerequisitos ambos más un criterio decisivo mínimamente, y en ausencia de los criterios decisivos, la presencia de los cocriterios pueden ayudarnos a establecer la condición de sospecha alta de síndrome mielodisplásicos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿O continuamos? Está muy bien. Está muy bien. Bueno. Una vez que tengamos el diagnóstico del síndrome mielodisplásico, es necesario categorizar dentro de un subtipo. Tenemos la clasificación de la WHO 2017. Una vez que clasificamos al paciente dentro de un subtipo específico, es necesario determinar los factores pronósticos. Para eso utilizamos el IPSS revisado, el más actualizado, y las comorbilidades. Existen varias escalas hoy en día que nos sirven para poder definir las comorbilidades de los pacientes, para poder categorizarlos entre pacientes fit, no fit, que tienen o sea, un mayor estado físico como para poder recibir un tratamiento intensivo o no, no solamente dependiente de la edad. Acá está lo que comentaba ayer el doctor Salinas, la clasificación de los síndromes mielodisplásicos, cada vez más amplio, cada vez más complejo. Y bueno, esta es la última que se realizó en el año 2017. Tenemos primeramente los síndromes mielodisplásicos con displasia unilineal.
en donde podemos observar líneas displásicas en 1, citopenias en 1, 2, sideroblastos anillados menor al 15% y menos al 5%. Acá no se ve la letra pequeñita que es el B, pero es cuando se acompaña de la mutación SF3 beta 1 y la presencia de blastos menor al 1% menor al 1% en sangre periférica, menor al 5% en médula ósea, la ausencia de bastones de Auer, y bueno, como citogenética cualquiera, a menos que cumpla criterios de SME con deleción del 5Q aislado. Después tenemos el síndrome mielodisplásico con displasia multilínea, que bueno, la única diferencia en este caso sería la displasia en más líneas hematopoyéticas. Sea unilineal o multilineal. En este caso tenemos mayor o igual al 15% de sideroblastos anillados o mayor o igual al 5% en caso de que esté acompañado por la mutación SFT3 beta 1. El síndrome mielodisplásico con deleción del 5Q aislada, que tiene como característica principal por estudio citogenético la deleción del 5Q solo o con una anomalía adicional, excepto la monosomía del 7 o la deleción del 7. Tenemos el síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 1 y tipo 2. Ya esta clasificación está en dependencia del porcentaje de blastos que vamos a encontrar en sangre periférica y en médula ósea. ¿Qué es lo más importante a recalcar en esta parte? Es la presencia o no de bastones de Auer. Cuando existe presencia de bastones de Auer, se considera un síndrome mielodisplásico con exceso de blastos tipo 2, independientemente al número de blastos que presente, ya sea en sangre periférica o en médula ósea. Y finalmente, los síndromes mielodisplásicos inclasificables. Con 1% de blastos en sangre periférica, que tienen líneas displásicas ya sea en 1 o 3 líneas, con citopenias en 1 o 3 de 1 a 3 líneas, no tienen presencia de sideroblastos anillados, no hay presencia de blastos, no hay bastones de Auer y pueden presentar cualquier anomalía citogenética. Posteriormente tenemos con displasia en una línea y pancitopenia y las basadas en alteraciones citogenéticas, en donde no encontramos ninguna línea displásica, pero si hay citopenias, puede haber presencia de sideroblastos anillados y anomalías citogenéticas definitorias de síndrome mielodisplásico. Ya la clasificación de los síndromes de superposición mielodisplasia mieloproliferativo, esta parte es un tema que deberíamos tocar en otra oportunidad. Bueno, ya hicimos el diagnóstico, clasificamos al paciente dentro de un subtipo de síndrome mielodisplásico y ahora vamos a la estratificación de riesgo. Existen varias escalas de estratificación de riesgo. La primera fue la IPSS, que se realizó en el 2008 junto con la WHO. Después, posteriormente, tuvimos la IPSS revisada 2012, que es la más actualizada y la que tiene mayor uso en estos últimos tiempos. El IPSS revisado estratifica a los pacientes en 5 grupos de riesgo, como podemos ver acá abajo: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Y tiene en cuenta estos parámetros. El grupo de riesgo citogenético, en la siguiente diapositiva vamos a ver los grupos de riesgo citogenético, el porcentaje de blastos en médula ósea, la hemoglobina, el valor de la hemoglobina, las plaquetas y los polimorfos nucleares, y le añade un punto en dependencia de la presencia o no y del número que presenta. Más adelante podemos ver las categorías de riesgo citogenético en su grupo pronóstico. Cuando hablamos de muy bueno, cuando hay una alteración citogenética de lesión del I, la de lesión del 11Q, pero de forma aislada. Hablamos de un subgrupo pronóstico bueno cuando existe un cariotipo normal, una deleción del 5Q, deleción del 12, deleción del 20, de forma aisladas y anomalías dobles que incluyen deleción del 5Q, excepto con monosomía del 7 o deleción del 7. El grupo intermedio, la deleción del 7, trisomía del 8, del 19, isocromosoma 17 aislada y cualquier otra anomalía única o doble en clones independientes. Un subgrupo pronóstico pobre
la monosomía del 7, la inversión del 3, traslocación del 3, deleción del 3, todo lo que tenga que ver con el 3, pronóstico muy malo, anomalías dobles que incluyen monosomía del 7, deleción del 7 y anomalías complejas con 3 anomalías. Y muy pobre las anomalías complejas con 3 o más anomalías. Bueno, la estratificación de riesgo podemos ver uniendo todos estos puntos, dándole los puntos necesarios, haciendo la sumatoria. Finalmente tenemos en este cuadro la estratificación de riesgo muy bajo, menor a 1,5 puntos, y lo que nos mide es la supervivencia en años y la posibilidad de transformación a leucemia aguda. Muy importante, además, para la toma de decisiones terapéuticas, especialmente complicadas en el grupo de riesgo intermedio, que muchos de los autores definen ya que es necesario tratarlos como de alto riesgo. Es medio complicado. El punto que tienen en cuenta hoy para definir como alto y bajo riesgo es de 3,5, no mencioné acá, pero bueno, les comento ahora. Acá tenemos estas gráficas que nos muestran la sobrevida global y la posibilidad de transformación a leucemia mieloide aguda de acuerdo a la estratificación de riesgo. Esto fue publicado cuando se hizo el estudio de validación para el IPSS revisado en el año 2012. ¿Qué limitaciones tiene el IPSS revisado? Primero, se debe considerar solamente en los pacientes no tratados. El IPSS revisado no considera las mutaciones somáticas que habíamos comentado anteriormente, que puede existir mutaciones somáticas en más del 80% de los pacientes. Estas mutaciones son muy comunes en los síndromes mielodisplásicos y varios genes mutados tienen significancias pronósticas independientes. Acá les traigo las diferentes mutaciones de genes en el síndrome mielodisplásico, los más característicos. Por supuesto, tenemos el TP53 de muy mal pronóstico, como les había comentado. Tenemos el SFT3B1, que es de buen pronóstico cuando está de forma aislada, el TETO, el DNMT3A, etc. Muy importante, como les dije, porque te definen un grupo de pacientes que pueden evolucionar mejor o peor en dependencia de si tengan o no estas alteraciones mutacionales. Actualmente se están trabajando en la elaboración de índices pronósticos con datos moleculares para el desarrollo de un IPSS molecular, pero bueno, todavía no tenemos. Probablemente unos años más adelante ya van a formar parte de la estratificación del riesgo. Vamos a pasar a la parte del tratamiento de soporte. ¿Quiénes deben recibir tratamiento de soporte? Deben recibir tratamiento de soporte todos aquellos pacientes, salvo en aquellos en la que se tenga una abstinencia terapéutica bien justificada, en aquellos pacientes que tengan una reserva funcional muy reducida o que tengan muchas comorbilidades que son tributarios solamente a recibir tratamiento de soporte, y por supuesto como coayudante en los tratamientos para los pacientes que requieren quimioterapia. Los elementos a tener en cuenta en el tratamiento de soporte, por supuesto, el tratamiento de la anemia mediante la utilización de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, transfusiones, el tratamiento de la neutropenia, el tratamiento de la trombopenia, la sobrecarga de hierro transfusional y otras medidas de apoyo. A partir de acá, vamos de nuevo a las guías españolas del síndrome mielodisplásicos. En este caso vamos a comenzar a comentar sobre el soporte transfusional con concentrado de hematíes. Estas son las recomendaciones de ellos. En los pacientes con SMD, el soporte transfusional debe ser individualizado. Esto es uno de los acápites más importantes. Se debe evitar valores, según estas guías, se deben evitar valores de hemoglobina inferiores a 7, y es recomendable transfundir siempre que la hemoglobina sea inferior a 8 gramos por decilitro. Y en algunos pacientes con comorbilidades puede ser necesario subir este límite a 10 gramos o más. Generalmente estas comorbilidades se refieren a pacientes con alguna alteración cardiovascular o pulmonar, EPOC, etc.
La dosis habitual recomendada es de 2 unidades de concentrados de Matías con fenotipo eritrocitario, fundamentalmente RH-KEL, lo más ajustado posible al receptor. Y bueno, hay que tener en cuenta los riesgos asociados a las transfusiones crónicas. En los SMD es muy importante prestar atención además a la sobrecarga férrica, sobre todo en pacientes de bajo riesgo. Esto nos comenta, o sea que esto está dentro de las guías de la Sociedad Argentina de Hematología y creo que es el que más se ajusta a la práctica que nosotros llevamos en IPS, que hacemos que el soporte transfusional de forma muy individualizada de acuerdo a cada paciente. Y bueno, los criterios transfusionales dice que no dependen de un valor preestablecido de hemoglobina, como les mencionaba anteriormente, sino que más bien depende de las manifestaciones clínicas y de las comorbilidades. Se recomiendan productos leucodepletados y filtrados y bueno, tiene un nivel de evidencia 2. Vamos ahora al uso de los agentes estimulantes de la eritropoyesis, según las recomendaciones del Grupo Español de Síndrome Mielodisplásico. Una vez sentada la indicación del uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis, que sería la presencia de una hemoglobina menor a 10, antes de iniciar el tratamiento es importante emplear un modelo predictivo de respuesta, que incluyen dos factores. Uno, la dependencia transfusional y los niveles de eritropoyetina endógena. La dependencia transfusional, generalmente cuando el paciente requiere mayor o igual a 2 concentrados de hematíes por mes o tenga un dosaje de eritropoyetina endógena mayor a 500 unidades internacionales por litro, no es aconsejable el uso de agentes estimulantes de la eritropoyesis debido a la pobre respuesta que pueden presentar, nula o pobre respuesta que pueden presentar estos pacientes. No contraindica, pero no se aconseja su uso. Seguimos con los agentes estimulantes de la eritropoyesis. Es importante iniciar el tratamiento con dosis alta una vez establecido de entrada para poder optimizar el tratamiento. En el caso de la EPO, actualmente se propone dosis de 40.000 a 80.000 unidades internacionales por semana. Puede ser de una sola vez o repartida en 2 o 3 dosis. En caso de contar con la darbepoetina, también puede ser utilizado como dosis única, 150 a 300 microgramos semana. Y es importante, antes de iniciar estos agentes estimulantes de la eritropoyesis, descartar la presencia de insuficiencia renal, en cuyo caso debemos reducir la dosis a un 50%. Se debe realizar una evaluación de la respuesta a las 8 o 16 semanas, pero cuando el uso generalmente es a dosis bastante alta, se recomienda un control preliminar a las 4 semanas. Actualmente se emplean los criterios de respuesta eritroide de la IWG del 2006 para poder definir la respuesta a los agentes eritropoyéticos. En caso de que sí haya respuesta, se debe ajustar el tratamiento de mantenimiento con ajuste de dosis o frecuencia si fuera necesario. El objetivo es conseguir una hemoglobina estable no superior a 12 gramos por decilitros y si se llega a superar este límite se debe interrumpir la eritropoyetina en este caso, que es el que nosotros utilizamos, y reiniciar cuando la hemoglobina se sitúe en 11 gramos por decilitro. En caso de falta de respuesta, se debe añadir factores estimulantes de la granulopoyesis, 300 microgramos semanal, ya sea administrado en 1 o 3 dosis por semana durante 8 semanas adicionales. Por supuesto, previamente hay que aumentar la dosis de los agentes estimulantes de la eritropoyesis hasta las dosis máximas recomendadas. Si no hay respuesta hematológica a las 16-20 semanas, se recomienda suspender el tratamiento. Veo que no añadí acá, pero había una cápita en el que mencionaba que en aquellos pacientes con anemia refractaria con sideroblastos anillados se ven más beneficiados en iniciar desde el principio los agentes estimulantes de la eritropoyesis unidos a los factores estimulantes de las colonias granulocíticas. Se pudo observar una mayor respuesta. Cuando en pacientes respondedores observamos una pérdida de la respuesta, se debe descartar, por supuesto, cambio en el estado de la enfermedad mediante la evaluación de sangre y o médula ósea y también la presencia de otras causas de anemia concomitantes. Tratamiento de la neutropenia en el síndrome mielodisplásico.
No existe ningún consenso ni está recomendado actualmente el empleo de antibióticos ni de factores de crecimiento de forma profiláctica en los pacientes neutropénicos que no estén recibiendo tratamiento intensivo, a menos que estos pacientes tengan conteo de neutrófilos absolutos por debajo de 500 y presenten cuadros infecciosos graves a repetición. En estos casos sí se pueden utilizar de forma profiláctica. Y en el caso de los pacientes que reciben tratamiento, cuando esto supone una limitación a la administración de los quimioterápicos de forma activa. Tratamiento de la trombocitopenia en el síndrome mielodisplásico. Bueno, el objetivo del tratamiento de la trombopenia en los síndromes mielodisplásicos es sobre todo evitar o tratar las hemorragias graves. El soporte transfusional generalmente debe ser restrictivo debido a un alto riesgo de alosensibilización y refractariedad plaquetaria. En los pacientes que reciben tratamiento de soporte no existe una cifra umbral de transfusión. Eso podemos ver mucho en nuestra práctica diaria, pacientes que acuden a consulta con 15.000 plaquetas y que no tienen ningún estigma de sangrado. Generalmente no transfundimos estos pacientes y solamente están aptos para recibir tratamiento cuando hay presencia de sangrado o cuando existen otros factores de riesgo para el mismo, como por ejemplo infecciones, sangrados, fiebres, etc. En pacientes en tratamiento activo se emplean las recomendaciones de transfusión profiláctica, son las mismas que las que se emplean en las leucemias agudas. Ahora, un punto bastante importante sería el uso de los agentes trombopoyéticos, romiplastin y el trombopac. Actualmente no están aprobados como tratamiento de soporte. Se hicieron dos estudios importantes en el que se pudo observar que existió un incremento del número de blastos en sangre periférica y estos estudios fueron cerrados de forma prematura por el riesgo de transformación a leucemia aguda. No obstante, hay otros estudios que no presentaron este aumento de blastos, pero hasta la actualidad no existe aprobación para su uso. Solamente en casos de ensayos clínicos, en pacientes sin exceso de blastos, en que sea estrictamente necesario, se pudiera utilizar romiplastin o el trombopac. Tratamiento de la sobrecarga de hierro. Está recomendado sobre todo en los pacientes con síndrome mielodisplásicos que reciben tratamiento transfusional periódico y tienen una expectativa de vida razonable, al menos un año, y en aquellos pacientes que son candidatos a trasplante hematopoyético. El tratamiento quelante generalmente se debe iniciar de forma precoz una vez establecida la dependencia transfusional y o presencia de ferritina mayor a 1000 nanogramos por mililitro con un índice de saturación mayor a 60 y el objetivo sería mantener una ferritina menor a 1500. Actualmente los más utilizados son el deferasirox oral y la deferoxamina. Vamos a pasar al tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. En estos pacientes, el objetivo terapéutico es corregir las citopenias y poder reducir la sintomatología, en especial derivada de la anemia, y con ello poder mejorar la calidad de vida de los pacientes. Lo que les traje acá es un algoritmo terapéutico sacado de las guías del Grupo Español del Síndrome Mielodisplásico. Bastante complejo, pero bueno, tenemos acá paciente asintomático con hemoglobina mayor a 10, solamente sería control evolutivo, se debe realizar abstinencia terapéutica y los controles con hemograma o mielograma. Cuando existen cambios clínicos, es importante la reevaluación. Si no existen cambios clínicos, control evolutivo. En los casos sintomáticos, pero sin dependencia transfusional, hemoglobina entre 80 y 100 gramos por litro, si tiene un dosaje de eritropoyetina menor a 500, entonces podemos iniciar los agentes estimulantes de la eritropoyesis. En caso de que
haya ausencia o pérdida de respuesta o no sea candidato, importante tener en cuenta la presencia o no de sideroblastos en anillo o la mutación del SF3 beta 1. En caso de que esté presente esta alteración mutacional, el tratamiento actualmente es el luspatercept. Acá dice pendiente aprobación en Estados Unidos, pero ya a finales del año pasado, esta guía se publicó a principios del 2020, pero a finales del 2020 ya fue aprobado tanto en Europa como en los Estados Unidos. O sea, por la EMA y por la FDA está aprobado el uso de los Luspatercept en los pacientes con diagnóstico de síndrome mielodisplásico con sideroblastos en anillo y presencia de ese F3 beta 1. Bueno. Paciente sintomático con deficiencia transfusional, si existe de lesión del 5Q- y tiene dependencia transfusional, por supuesto, entonces el tratamiento de elección sería la lenalidomida y en caso de ausencia o pérdida de respuestas, entonces se tendría en cuenta otras opciones de segunda línea. En este caso, la azacitidina, la inmunosupresión, la lenalidomida, trasplantes, bueno, los Luspatercept ya ocuparía otro lugar en este algoritmo, me imagino ya la siguiente ocasión en que se vuelva a rehacer estas guías. Bueno, en el caso de la inmunosupresión, se debe considerar sobre todo, haciendo un llamado de atención en este acápite, en aquellos pacientes que tienen un síndrome mielodisplásico, sobre todo hipoplásico, con un HLA de R15, que tienen un IPSS revisado bajo intermedio. Pacientes menores de 60 años son los que generalmente tienen una mejor respuesta con el tratamiento inmunosupresor, generalmente antitimoglobulina asociado o no con ciclosporina. Bueno, tratamiento de los síndromes mielodisplásicos de alto grado. Siempre que sea posible, el objetivo del tratamiento de los pacientes de alto riesgo debe ir dirigido a tratar de modificar la historia natural de la enfermedad, prolongar la sobrevida global y reducir el riesgo de evolución a leucemia mieloblástica aguda. No, tratamientos del síndrome mielodisplásico de alto riesgo. Lo primero a tener en cuenta, si son candidatos o no a tratamiento intensivo. Si no son candidatos, el uso de azacitidina o ensayo clínico. Si son candidatos, tipaje HLA, búsqueda de donantes. Acá tienen muy en cuenta a la hora de dependencia del tipaje HLA y la búsqueda de donantes, la citogenética del paciente. Si la citogenética del paciente es de alto riesgo y tiene donantes, si tiene blastos en médula ósea menor a un 10%, trasplante de progenitores hematopoyéticos o azacitidina seguida de trasplante o quimioterapia seguido de trasplante. Y en caso de que tenga mayor al 10%, azacitidina seguido de trasplante o quimioterapia seguido de trasplante. Alto riesgo sin donante, azacitidina, si existe fallo, quimioterapia o ensayo clínico. Si la citogenética es de bajo riesgo, con donantes y los blastos de médula ósea sea inferior al 10%, trasplante de forma directa, y si es mayor al 10%, trasplante o azacitidina seguido de trasplante progenitores hematopoyéticos o quimioterapia seguido de trasplante progenitores hematopoyéticos. En caso de que la citogenética sea de bajo riesgo, el paciente no tenga donantes, azacitidina o quimioterapia o ensayos clínicos. Bueno, hasta acá la presentación. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, no sé si hay alguna duda.